¿Cuántos de nosotros queremos avanzar? Para poder avanzar necesitamos aprender a no abandonar aquello que tú y yo hemos sido premiados por Dios. Y lo tremendo es que muchas veces nosotros abandonamos lo que Dios nos dio. ¿Cuántos han abandonado cosas que han tenido y dicen, no, pues ya me enfadé? ¿Sí? ¿Sí abandonaron o no? O se enfadan así de simple, ¿no? Dicen, no, me enfada esto, no, ya no. Y creo que es la mayor parte de nuestra vida viviendo un fracaso, porque nuestra conducta es siempre abandonar lo que agarramos, siempre abandonar lo que empezamos. Cuando yo me iba a casar, mi único pendiente era, digo, ¿cuánto me durará mi esposa? ¿Me durará 15 días? ¿Me aguantará 15 días? ¿Un mes? A lo mejor en 2 meses se me va a acabar la plática. ¿Qué vamos a platicar? Nos quedaremos mudos. Porque todas las novias que tenía me duraban 3 días, una semana. 10 días ya era mucho, ya había roto récord. Así es que era un poco impulsivo y rápidamente me aburría de la gente. Pero cuando vino mi familia, es ahí donde pude entender que esto es para siempre. Es maravilloso. Y es ahí donde empezamos a aprender que en nuestra vida no podemos estar abandonando todo aquello que Dios nos da. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Sí ha visto esa gente que se casa y luego se divorcia? Dice, no, yo no aguanto a este, yo no aguanto a esta. Mejor abandono el pacto que hice, la promesa que hice. En el libro de Jueces, capítulo 5, verso 6, por favor. Mira qué tremendo. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Fíjate. Las aldeas quedaron, ¿qué? El 7, abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mira todo lo que vino a pasar. Eran días decisivos, desafiantes, determinantes, días de una intensa aceleración divina, donde estamos viviendo momentos poderosos en Dios. Y hoy no podemos estar abandonando todo aquello que tú y yo estamos tomando de parte de Dios. Las bendiciones de Dios están sobre aquellos que lo creen. Muchos abandonan ¿qué? Su fe. Muchos abandonan ¿qué? Su integridad. Muchos abandonan ¿qué más? Su trabajo. Muchos abandonan su familia. Muchos abandonan el caminar correctamente. Muchos abandonan el ánimo. Muchos dicen, ya me cansé, estoy cansado, ya no sé ni qué pensar. Dice la Biblia que vamos a leer que habían abandonado, dice la palabra de Dios. Dice, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos. O sea, yo no había quien caminara por ahí. Y hoy en día el camino del Señor muchos lo han dejado. Y además fíjate lo que dice, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos.
no solamente dejan el camino del Señor, sino ahora agarran un camino torcido, un camino chueco. Porque déjame decirte que tú y yo andamos caminando de alguna manera, ya sea chueco o derecho, andamos por un camino. Pero aquí la decisión es tuya o es mía, ¿dónde estoy caminando? Si dejé los senderos del Señor, he de andar por un sendero que está torcido. Y sabemos que el sendero torcido siempre nos va a llevar a la tragedia. Es por eso que hoy en día tú puedes ver muchos cristianos, pero muy pocos cristianos victoriosos. Muy pocos cristianos que estén en la victoria de gloria en gloria, porque muchos han abandonado su camino, que es el camino del Señor. Dile que tiene a su lado: no abandones el camino del Señor. Habían abandonado la aldea. La Biblia dice que habían abandonado aquella aldea. Y la aldea era lo que se veía de Dios, es decir, era la expresión externa de que la bendición de Dios había llegado a sus vidas. Iglesia, debemos cuidar, proteger, guardar toda bendición del Señor que vino para que nosotros, hermano, tengamos esa bendición que Dios ha derramado sobre nosotros. La aldea representa que la abandonamos. ¿Qué representa? Que abandonamos un sueño, abandonamos un ministerio, abandonamos la fe, abandonamos la familia, el liderazgo, el trabajo, el negocio. Por allá lo abandonamos. Y mucha gente se queja diciendo: ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué no me salen las cosas bien? ¿Sabes por qué no les salen las cosas bien? Porque han abandonado lo correcto, han abandonado lo que es firme, lo que es de bendición. Y no esperes algo que venga para ti si has abandonado tu fe. ¿Por qué? Porque nos apartamos del camino correcto y nos desviamos al camino, dice la Biblia, torcido. La gente empieza a dejar los pensamientos puros, los pensamientos de bien, los pensamientos de paz, y comienza a entrar a su mente pensamientos oscuros, sucios, de perversión, pornografía, sexo prohibido, masturbación. Porque lo que piensa el hombre, tal es él. Tú puedes ver hoy en día, y mucha gente se está quejando por lo que está viviendo. Pero lo que no dice es que se apartó del sendero o de la senda antigua del Señor y agarró un sendero malo, un sendero torcido, porque quisieron abandonar su fe. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para que nuestra fe esté firme hasta la venida del Señor. Porque si tú y yo no abandonamos al Señor, el Señor siempre nos cuidará, el Señor siempre nos fortalecerá. Él está al pendiente de los que le aman. Él nunca te va a dejar. Dice la Biblia que nunca te va a desamparar. Es más, dice el mismo salmista: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque es gente que nunca se desvió. Es más, el mismo Dios le dijo a Josué: no se aparte tu boca de este libro de la ley, ni de día ni de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien. Pero al que se tuerce, al que abandona las promesas de Dios, no va a tener aquello que algún día anheló en su corazón. Tú y yo no estamos aquí para vivir de fracaso en fracaso. Tú y yo estamos aquí en esta tierra para que el propósito y las perfectas voluntad de Dios venga a nuestra vida. Tú y yo estamos aquí para que las promesas del Rey de Reyes se cumplan en nuestra vida. Yo no sé si tú quieres que Dios cumpla contigo lo que Él quiere, lo que Él ha anhelado, lo que Él ha prometido, lo que Él te dijo a ti y a mí a través de su palabra. Dile que tienes a un lado: no abandones el camino.
Dice que se desviaron hacia el camino torcido. Los caminos torcidos, ¿qué es? Pecado, falta de felicidad, falta de servicio, falta de compromiso con la visión de la iglesia, falta de responsabilidad en lo que haces. Hay mucha falta de compromiso con Dios. La gente quiere hacer lo que quiere y la gente se desvía porque dice: no, es que yo creo. Es que no es lo que tú creas, es lo que Dios dice. Porque todo el mundo dice: yo creo que no está mal. Y mucha gente se ha equivocado y ha caído en camino de perdición, porque al hombre le parece que el camino es recto, pero su final es camino de muerte. He visto decenas de gente, centenas de gente cayendo en el mal porque se desviaron, abandonaron lo que Dios les había puesto en sus manos. Por eso el Señor dice: en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. No cuenta para Dios qué tan mucho tienes en las manos, no. Cuenta qué tan poco le obedeces, y en ese poco Dios se glorifica. Mucha gente dice: es que yo no tengo nada. No, estás muy equivocado. Tienes mucho o tienes poco, pero si eso poco lo usas para la gloria de Dios, eso poco al rato no te imaginas cómo Dios va a hacer que se multiplique. Dios usó a José, ¿y lo usó con qué? Solamente usó su pura obediencia. ¿Qué traía José? No traía ni en qué caerse muerto. Lo vendieron nada más con lo que traía puesto. Lo llevaron como esclavo, no tenía nada. Y si era esclavo, no tenía derecho de nada. Lo único que tenía que hacer era trabajar. Di conmigo: trabajar. Otra vez: trabajar. Di conmigo: obedecer. Sujetarse. A pesar de que tenía el nombre como esclavo, ante Dios era un príncipe. Impresionante. Di conmigo: no tenía nada, pero para Dios lo tenía todo. Él no abandonó el sueño de Dios. Mucha gente ve el problema y dice: no, esto no es para mí, es que esto yo no tengo que hacer. Es que tú no sabes que en la obediencia está la bendición. Aunque pareces esclavo, hermano, pero para Dios eres un rey, eres un príncipe, que Dios te va a levantar, porque vas a ser alguien que no abandona los sueños de Dios. ¡Wow! Es mejor no tener nada y caminar en obediencia con Dios que aparentar tener todo y ser un desobediente. Porque el tener todo siendo desobediente, lo vas a perder todo. Y el que no tengas nada siendo obediente, lo vas a ganar todo. Porque los tiempos de Dios son perfectos, y Él tiene un tiempo específico para cada quien, según no haya abandonado lo que Dios le puso en sus manos. Yo te voy a ver triunfando si no abandonas lo que Dios puso en tu corazón, porque a cada uno de nosotros nos dio talentos y nos dio dones. Cada quien decide cómo los va a trabajar para cuando Él, hermano, se manifieste en nuestra vida. Entonces dará fruto, porque, hermano, no es el que riega ni el que siembra, sino el que da el crecimiento, que es Dios. Impresionante. Di conmigo: impresionante. José era un esclavo para la gente, pero para Dios iba a ser el próximo gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque no abandonó lo que Dios le había puesto en su vida. No abandonó los sueños de Dios. Y muchos abandonan en el medio de la prueba. Muchos abandonan aquello que Dios les dio. Se desmotivan y dicen: no, es que esto no es para mí. Es que tú no sabes. Tú solamente tienes que seguir caminando, porque Dios, hermano, si Dios te llamó, Él no se equivoca. Si Dios te escogió, Él no se equivoca. Si Dios te formó en el vientre de tu madre, Él no
no se equivoca. Solamente no tienes que abandonar lo que Dios puso en tu vida. Tienes que seguir adelante, aunque veas, hermano, el lugar oscuro. Tienes que ver que realmente Dios te escogió para la gloria de su nombre. Impresionante, maravilloso nuestro Dios. Dice Mateo capítulo 25, verso 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hay muchas jovencitas que abandonan su virginidad. La abandonan. Tienen novios con todos los derechos. Y al rato el tipo no se casó con ella. Pero quiere de todo sin casarse, sin compromiso. Y prefieren abandonar su virginidad. Lo único que tienen, abandonarla por una calentura o por unas falsas promesas. Es que si no me da la pruebita de amor, no me amas. Si no me da la pruebita, no me amas. Y muchas están en esa condición, viviendo una vida tan desagradable delante de Dios. Y al rato se quejan porque les fue mal en el matrimonio, ya que toda la vida le está cantando el marido con quien se metió, que su hijo no es de él. Impresionante. Solo porque abandonó el guardar su cuerpo para el día de la boda. Y agarraron ¿qué? Un camino torcido. ¿Cuál es el camino torcido? El que da vergüenza. Porque cuando alguien llega al altar, llega con dignidad y dice: ¡guau! Eso es lo que yo quería. Ya cuando llegan al altar ya van vestidas de luto, de negro, que de blanco. ¿Están aquí? No abandones lo único que tienes. No abandones lo que Dios te dio, porque Dios te lo dio. Si te pide la pruebita de amor, dale un marrazo allá donde te platiqué. Sí, porque vale más tu virginidad que todas las cosas. Y es ahí donde tú tienes que llegar. Si dices: no, pues ya lo perdí, pues ya ahora conságrate bien. Date tu taco para el Señor. Honra a Dios. Dile: Señor, ahora te voy a honrar. Ya la regué muchas veces, ahora Señor, con mi cuerpo, con mi vida, me voy a consagrar, voy a tomar aquello que tú me das. Santifícate para Dios. No es tarde. Es el tiempo de que el Señor sea exaltado y de que tú tomes aquello que Dios tiene preparado para ti. ¿Están aquí? Dice la Biblia: habían decaído. Decaer significa ir a menos, perder alguna parte de bondad, perder un valor importante de lo que Dios les había dado. Así estaban ellos, con un espíritu agobiado. Tal vez te habías sentido así por algún tiempo, pero la palabra te dice en este día que te levantes, porque Dios es tu roca. Segunda de Samuel 22:2 dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Hoy es el tiempo de que te levantes. Si te afligiste por las cosas que hiciste, ya es el tiempo de que te levantes y digas: el Señor es mi roca y mi salvación, Él es mi fortaleza, Él es mi libertador. Todos realmente le hemos regado, todos
realmente hemos pecado, pero ¿sabes qué? Estamos aquí para retomar las promesas que Dios tiene para cada uno, y vamos a seguir hasta llegar al final, porque, amado hermano, déjame decirte que Dios es perdonador de aquellos que le buscan. Dios es perdonador de aquellos que se arrepienten. Dios es perdonador de aquellos que dicen: aquí estoy, Señor. Hace un hombre, muchos abandonan su matrimonio. Muchos abandonan su matrimonio y dicen: no, ya me cansé de esta mujer, ya me cansé de este hombre, cómo me trata. Lucas capítulo 16 verso 18 dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, el marido adultera. Ahora la vas a aguantar, ese bonito carácter de chimoltrufia, la vas a aguantar hasta que la muerte los separe. Pero ¿por qué voy a cargar con esta cruz? Porque así andaba buscándola. Ahí andabas. Ahora le vas a topar como Pancho Villa, como los valientes, hasta que la muerte los separe. Porque no vas a abandonar hasta que tu matrimonio sea restaurado, hasta que tu familia sea levantada, hasta que tu familia dé la gloria a Dios, hasta que puedas decir: Dios hace milagros, Dios restaura familia, Dios hace nuevas todas las cosas. Nos perdonamos y seguimos adelante. ¿Están aquí? No dejes a Dios, hermano. No abandones a Dios por un carnaval. No abandones a Dios por una fiesta y que estar ahí que con cerveza, con vino y con tequila. No abandones a Dios por la playa. No abandones a Dios que porque vino familia de Estados Unidos, Dios vino del cielo, hermano, y Él es más importante que cualquier otra persona. Yo no he abandonado a Dios desde que lo conocí. Por eso Dios nos ha guardado, por eso Dios nos ha bendecido, por eso Dios ha estado con nosotros defendiendo nuestras batallas. Mucha gente dice: ay, pero ¿por qué a él le va bien? El ser constante con Dios te va a ir bien. El que no te apartes a un camino torcido te va a ir bien. El que sigas al Maestro, al Rey de Reyes, te va a ir bien. El que sigas al dueño del universo y de todas las cosas, te va a ir bien. ¿A quién le ha ido mal que sirve y que siga al Señor? A nadie. Siempre te va a ir bien. El mal comienza cuando empezamos a agarrar el sendero equivocado. Hay gente que todavía maltrata, maldice con su boca. Todavía dice malas palabras. Yo no entiendo ese tipo de cristianos. Dicen malas palabras, abandonaron la buena palabra. Un cristiano no puede estar diciendo malas palabras. El cristiano que ama a Dios y que tuvo un encuentro con Dios no puede dejar el sendero de la vida y agarrar el camino torcido hablando malas cosas. Sea lo que sea, estés con quien estés, la persona que sea muy majadera, o sea, realmente nosotros tenemos un vocabulario y somos la diferencia en este mundo, porque somos la luz, hermano, de esta tierra, somos la sal de la tierra. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Qué representa esto? Que quisieron vivir con sus propias fuerzas, queriendo sacar agua para vivir, pero sacaron agua, pero las cisternas estaban rotas. Les fue como en feria. Dejaron al Dios de los cielos. Yo he visto gente que se junta con hombres o con mujeres y dejan la iglesia.
Dejaron a Dios por unas faldas. Dejaron a Dios por un hombre. Dejaron a Dios por un trabajo. Ay, hermano, entonces voy a dejar mi trabajo para no dejar a Dios. No, sé sinvergüenza, ponte a trabajar. No me refiero a ese trabajo. Me refiero que a pesar de que estés trabajando, sirvas y busques a Dios. Porque hay mucha gente perezosa que dice: no, ya no voy a trabajar. No, pues sí, que te caiga la torta del cielo. Es que el Señor ya viene pronto y yo no voy a trabajar. No, tienes que trabajar. Porque aquellas personas que son cristianas tenemos que crecer bajo presión. El cristiano verdadero crece bajo presión. Jesús, ¿cómo fue resucitado? Bajo presión. Los apóstoles, ¿cómo fueron victoriosos? Bajo presión. No creas que el apóstol Pablo estaba todo el día allá en las playas de Jerusalén, de allá de Tel Aviv, de Roma, allá tomándose un coco con un sombrero de palma, así de los que hacen en la playa. No estaba Pablo ahí: cuando calienta el sol aquí en la playa. ¿Verdad que no? ¿O sí estaba así Pablo? No. Sí estaba ahí en la playa, pero de náufrago, con hambre, con el cráneo partido, ensangrentado y metido en la cárcel. Pero decía: en todo me gozo. En todo me gozo. Es tremendo el gozo de Pablo. Y ahí nos enseña que aunque no tenga nada, la verdadera prosperidad no es cuánto tienes. No, esa no es prosperidad. La verdadera prosperidad es que no tenga nada y estás feliz. La verdadera prosperidad no es cuánto tienes, sino cuánto das. Es la verdadera prosperidad. Porque mucha gente tiene mucho pero no tiene nada, porque tiene un corazón avaro, y como no da nada, está viviendo nada más pensando cuánto tiene, y eso mismo le hace daño porque está pensando solamente en el dinero. Por eso dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Esa es la verdadera prosperidad. Y entre más damos, pues Dios más nos da. ¿Sí o no? Porque Dios ama al dador alegre. Y ahí está la bendición. Y hay mucha gente muy agarrada. Y dejaron el camino del dar. Lo abandonaron. Y por eso no saben, o le llega una enfermedad y no saben ni cómo pagar esa enfermedad, o cómo irse con un médico. Porque abandonaron el ser sembradores, el ser gente que da. ¿Cuántos alaban a Dios? Jeremías: oh Jehová, esperanza. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán ¿qué? Avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Abandona a quien quieras, menos a Dios. Donde quiera que vayas, busca a Dios. Donde quiera que te metas, busca a Dios. A José le arrebataron la libertad, pero nunca le arrebataron la presencia de Dios. A José lo metieron a la cárcel para quitarle el gozo, pero nunca le quitaron la presencia de Dios. Es ahí donde se define un cristiano firme, un cristiano lleno de esperanza, un cristiano lleno de amor, un cristiano lleno de agradecimiento, porque sabe que no puede abandonar la misericordia que Dios ha puesto en su vida. Hay mucha gente que se afecta con cualquier problema y abandona a Dios, y rápidamente se va a la brujería y se va a los horóscopos, y va y pide consejo a Walter Mercado para que le dé todo su amor.
Tremendo. Y ahí andan buscando a ver qué les dice el brujo, el hechicero. Abandonan a Dios, fuente de agua viva. Y tú y yo tenemos que retén tu salvación, retén lo que Dios te ha dado, que nadie tome tu corona, hermano, porque estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde el pecado rápido se ve cuando sale uno a la calle. Los jóvenes ahorita le están pegando a los padres. Los jóvenes le roban a sus padres, están matando a sus padres, los jóvenes, los chiquillos. He salido a la calle y niños de 5 o 6 años le tiran de patadas a los padres. Yo los he visto. Es impresionante. ¿Por qué? Porque los padres abandonaron la presencia de Dios y los padres no le están enseñando el temor a Dios. Si tú abandonas a Dios, perdiste tu familia, perdiste todo. Por eso no puedes abandonar. No abandones la misericordia de Dios. Es que si aquel te amenazó que no vayas a la iglesia si no te dejo, que te deje, tú vete a la iglesia y al rato va a volver a los pies de Jesús. Porque el que está en las manos del Señor, esa persona nada va a perder. Pero siempre habrá una amenaza del enemigo para que tú abandones a aquel que te dio la vida. Sea quien sea, no abandones a Dios por nada. Trabaja, camina, avanza, pero a Dios no lo dejes. Si te llega un dinero, si te llega una herencia, gloria a Dios, pero no abandones a Dios por la riqueza o por una herencia. La herencia se te puede esfumar de inmediato de las manos, pero Dios nunca se irá de tu lado. No dejes a Dios por cualquier cosa, ni por muchas cosas, porque Dios es el dueño de todo. Y muchos han abandonado a Dios. Muchos después de que reciben un milagro, abandonan a Dios. Muchos después de que se sienten bien y recuperan su matrimonio, abandonan a Dios. Cuando Dios nunca nos ha abandonado, aún en la cruz allí estuvo pagando el precio para darnos vida a ti y a todo nuestro entorno, a ti y a todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor con todo el corazón? Volvemos con Débora, Jueces 5:7. Aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Aldeas quedaron abandonadas en Israel hasta que yo, Débora. ¿Sabes cuándo te van a salir las cosas bien? ¿Sabes cuándo? Ahí dice, hasta que tú te levantes. Pero ¿cuándo me van a salir las cosas bien? Hasta que tú te levantes. Pero ¿cuándo se me van a abrir las puertas? Hasta que tú te levantes. Si eres una persona apática a la presencia de Dios, hermano, estás en la iglesia, pero tu mente no está aquí. Necesitas levantarte. Siendo una mujer adoradora para Dios, un hombre adorador por Dios, apasionado por Dios, que ninguna falda te tumbe tu pasión por Dios, que nada te tumbe tu pasión. Hay muchos que cualquier escoba con falda lo tumba, cualquier escoba de vecindad se acaba. Dios es Dios. Si Dios te da una familia, no, hombre, qué maravilloso, pero que esa familia no te aparte de Dios. ¿Por qué? Porque todo se había decaído en Israel, todo. ¿Y cómo se levantó? Porque Débora decidió levantarse como madre de Israel. Tú tienes un llamado muy especial.
Aunque tú no te lo mires, aunque no lo mires en ti mismo, tienes un llamado muy especial. Dile que tienes un lado, tienes un llamado muy especial. Dile que estés feo. Dile que no te peines, coño. Puedes decir, pero es que yo no tengo estudio, pero es que yo no hablo bien. No, ponte a pensar en Moisés, era un tartamudo. Ponte a pensar en Pedro, era un hombre que todo abandonaba, de doble ánimo. No, pero es que yo fui bien tremendo. Ponte a pensar en Pablo, era un asesino. No, pero es que yo fui prostituta. Ponte a pensar en Rahab, que por hospedar 2 hombres ahí en Jericó se salvó ella y toda su familia. No puedes decir que tú no puedes. Si la gente que fue usada en la Biblia fue sencilla, prostitutas, príncipes, carpinteros, pescadores, campesinos y de lo peor del vulgo. El problema no es Dios, el problema es que nosotros muchas veces abandonamos lo que Dios nos dio. Y se abandona, ¿sabe por qué? Porque vienen tantos problemas, tantas angustias, tribulaciones, y esto nos hace no ver con claridad la visión que Dios nos ha puesto en el corazón. Yo tengo bien plasmado la visión de Dios en mi corazón. Y aunque vea borroso, aunque vea que está oscuro, aunque vea que no se mira bien el camino, yo sé que caminar hacia el frente y no dejando la voluntad de Dios, yo sé que voy a llegar y que estamos avanzando porque Dios está con nosotros y con el que le busca. Ahora te pregunto, ¿en qué momento se te ocurrió abandonar aquello que Dios puso en tu vida? ¿En qué momento? Y de ahí agarraste un sendero torcido. Ahora tienes que echarte de reversa para empezar a caminar bien. Porque el de camino torcido prosperará. ¿Prosperará? Tarde que temprano va a estar mal. Muchas veces escondemos o queremos esconder cosas, pero tarde que temprano todo sale a la luz. Y va a ser peor la vergüenza. Es por eso que no podemos abandonar la integridad, porque la integridad siempre premia. El ser honesto en un trabajo premia. ¿Sí? ¿Cómo no? Suéltalo. Suéltalo. Pónganle manos a él, por favor, libérenlo. ¿El ser honesto trae honra? ¿El ser íntegro trae honra? ¿El ser mentiroso trae honra? ¿El ser deshonesto trae honra? ¿El ser ladrón trae honra? ¿El ser lujurioso trae honra? A su nombre. Un día había un hombre aquí que decía amar a Dios. Fíjate bien, que decía amar a Dios. Y ahí en las escaleras de desafío hay una ventana que te puedes asomar arribita así, sin salirte de la puerta. Sin salirte de la puerta, ahí puedes ver. Y en eso iba pasando una muchacha. Y este hombre que decía amar a Dios salió a verle
desde ahí hasta que se fue hasta allá, hasta la esquina. Pero ¿quién lo vio? Si no hay cámaras, ¿quién lo vio? Si no hay gente enfrente, está la barda de la vecina. ¿Quién lo vio? ¿Qué crees? En ese momento no va pasando el carro de Google y lo va grabando todo. ¿Están aquí? Iba la muchacha allá en la esquina y con la cabeza así, y salió el de Google y salió y está en internet. No sean chismosos. A su nombre. Es impresionante. Dile que tienes a un lado, te va a agarrar el Google de Dios. Que no solamente ve tus ojos, sino los deseos de tu corazón. Así de quemado quedó el hermano. Más quemado que el bolillo que no sacan a tiempo. ¿Cuándo se alaban a Dios? Impresionante. Hermano, no abandones lo que Dios puso en tu vida. No lo abandones. Porque lo que Dios te dio es para siempre. Vale la pena. Todo lo que viene de tentación y queriéndonos hacer caer, eso, hermano, es basura y es temporal. Yo he visto tanto cristiano que Dios levanta y luego se les ocurre volver a tomar. Se les ocurre volver a tomar. Se les ocurre volverse a drogar. O sea, nada más una, no hay problema. Al rato andan orinados otra vez. Y el diablo riéndose, ¡ja, ja, ja! No, que muy cristiano, no. Es una vergüenza. Porque abandonaron ¿a quién? A la fuente de agua viva. Abandonaron a Dios. No puedes abandonar a Dios por nada. Porque lo que Dios te dio, lo que Dios te va a dar, nadie te lo puede dar. Para empezar, la cordura. Para continuar, la firmeza. Para seguir, la honra que Dios te da. El estar de pie. Y todo lo que Dios nos da. Hablar con seguridad. Solo por no abandonar lo que Dios nos ha entregado. Moisés no abandonó. Imagínate a Moisés tartamudo. ¿Quién lo quería? ¿Quién creía en él? En Egipto lo andaban buscando para matarlo. Querían verlo, pero para hacerlo chicharrón. Cuando va llegando a Egipto con la vara y con autoridad, imagínate, ahora usado por Dios. ¿Tú quién eres, asesino? ¿Tú quién eres que vienes a darnos cátedras del poder de Dios y de la justicia de Dios? Pero lo había mandado el gran yo soy. Lo que no valía para nadie, para Dios valió mucho, y le llamó Dios, hermano, el libertador. El pastor de 2 millones a 3 millones de personas. Cuando no podía ni siquiera con su propia vida y ni con su propia culpabilidad. Cuando tú no puedes ni con tu propia vida, pero tienes al Espíritu Santo, entonces vas a poder con un paquete más grande, porque el Espíritu Santo te da la fortaleza para ser más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien alabe el nombre de Jesús en esta noche. Te conviene estar con Dios.
Porque si no vales nada para nadie, para Dios vales mucho. Si en tu casa te dice no vales nada, Dios te dice vales mi sangre. Si en tu casa no te valoran y no vale nada lo que haces, Dios te dice eres la niña de mis ojos. Si en tu casa te dicen panzón y gorda, Dios te dice eres mi princesa. Wow. Imagínate. Te conviene estar con Dios, porque Él siempre tiene palabras tiernas para nosotros, palabras de bendición. Y cuando nos torcemos, también tiene palabras de reprensión, porque al que ama, Dios disciplina. O sea, eso no nos lo vamos a escapar, porque Él nos ama, porque Él quiere que tú y yo retengamos aquello que Él te entregó. Ponte de pie, por favor. Dice Isaías 66:13. Fíjate qué tremendo. Hay madres que abandonaron a sus hijos. Pero mira lo que te dice Dios, como aquel a quien consuelas, ¿quién? Su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Te sientes sola? Dios te va a consolar. Es que mi madre no me quiso, siempre me trajo a golpes. Es que mi madre no tuvo cuidado de mí. Es que mi padre, y siempre te la pasas hablando y juzgando a tus padres. Es que por allá me abandonaron. Dice Dios, yo te cuidaré, yo te voy a consolar, yo te voy a consolar. La mayoría de gente herida es porque vivió una infancia muy fea, muy fea, y trae ese resentimiento en su corazón. Por eso su vida fue una vida torcida, porque fue una vida llena de golpes desde su infancia. Y más si viviste nada más con tu madre, porque la madre era la madre y el padre, y te abandonaron o te mandaron con tus abuelos. Y tus abuelos, como eran tan alcahuetes, te dejaron hacer lo que querías. Pero tus tíos abusaron de ti. Y abandonaste esa ternura que había en tu corazón de niño. Abandonaste eso y agarraste la violencia. El no me van a ver la cara. Nunca más me volverán a ver la cara. Nunca más me volverán a ver llorar ni a verme triste. Ahora verán cómo me voy a convertir. Abandonaste ese corazón de niño que tenías. Por eso muchos nos convertimos en unos violentos. Como cuando un animal es atacado. Porque abandonamos los principios de Dios en nuestra vida. Yo no sé qué abandonaste que Dios te dio, pero hoy es el tiempo de retomarlo y decirle: Dios, voy a retomar aquello que tú me diste, que lo perdí ciertamente por causa de los golpes en la vida, por causa de tantas cosas que me pasaron. Yo sé que mucha gente te ha juzgado y te dice: es que tú eres un tremendo, un baquetón, un sinvergüenza. Pero no sabe que por las heridas que tuviste, abandonaste
aquello que era lo único bueno en ti, y que nunca has abierto tu corazón porque te da miedo, te da vergüenza expresar quién verdaderamente te convertiste al haber dejado abandonado aquel corazón de niño, aquel corazón inocente, que la vida te dio tantos golpes que dijiste: tengo que convertirme en alguien que no soy, pero por causa de los golpes lo tengo que hacer, porque si no me van a acabar, me van a destruir, y no lo voy a permitir.